Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Como siempre, el análisis de la coyuntura. Aquí están en titulares. En Noticia Perú. Una masiva movilización pacífica fue reprimida por la policía en una jornada histórica de marcha de diversas organizaciones. Lima fue el epicentro de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. La presencia campesina e indígena en la capital evidencia la indignación de un pueblo por el sistema político. Analizamos esta jornada. En Noticia Colombia, salir del confinamiento, evitar el desplazamiento forzado y poder retornar a sus territorios. Es el reto de una caravana humanitaria del gobierno y la guerrilla del ELN por algunos de los departamentos más golpeados por el conflicto armado. ¿Cuál es el plan para lograrlo? Vamos a verlo. En Noticia Francia. Este jueves el país vivió la primera gran jornada de huelgas y manifestaciones masivas contra la reforma pensional del presidente de la nación. Solo en París, la capital, marcharon por lo menos 500.000 personas en protesta por el plan que incluye extender la edad mínima de jubilación a los 64 años. Se trata de una promesa incumplida de Emmanuel Macron. Les contamos, lo analizamos. En Noticia Casi Comienza. Bienvenido, bienvenidas. En Noticia Perú, con la toma a Lima este jueves, todas las organizaciones campesinas e indígenas que llegaron a la capital marcharon por las principales vías de esta ciudad. Un pueblo indignado por el maltrato de un gobierno al que consideran traidor y por 500 años de olvido se expresó en las calles. Vamos a verlo de qué manera. La ciudad amaneció repleta de policías y militares ante las miles de personas marchando para concentrarse en el centro de Lima. Delegaciones de varios departamentos llegaron para participar en la segunda gran marcha de los 4 suyos, a la par de las movilizaciones en las regiones contra el gobierno de Dina Boluarte y por una nueva constitución. Esperamos que Dina Boluarte renuncie, es una usurpadora, una asesina. Lo que le espera a esta señora en los foros internacionales es simplemente la cárcel. No les va a alcanzar la vida a todos estos golpistas y asesinos pagar por todo el daño irremediable que han ocasionado. Por la tarde, la policía comenzó a lanzar bombas lacrimógenas a la gente que marchaba pacíficamente en el centro de Lima. En la presente jornada, al menos 3 personas resultaron heridas, producto de la represión policial en la vía de ingreso a la ciudad de Arequipa, que permanece bloqueada. Mientras que la red de salud de Carabaya, en la sureña región de Puno, confirmó el miércoles la muerte de una mujer por proyectil de arma de fuego en la cabeza, con lo que son ya más de 50 los asesinados por la represión policial de las protestas sociales que iniciaron en diciembre con la destitución de Pedro Castillo. Hermanos, estamos frente a un terrorismo de Estado. Estamos frente al terrorismo de Dina Boluarte con aliado del fujimontesinismo. Estamos seguros que Montesinos está detrás de esto. Este gobierno solamente se apoya en el ejército, en la policía, porque este Estado ha sido capturado por el fujimontesinismo y por eso nos mandan a matar. Hermanos, a todo el contexto internacional, hermano. A todos, hermanos, del mundo, hermano. SOS, auxilio, hermanos, ayúdennos, hermanos. Nos están matando. La Defensoría de Perú reportó que hasta el mediodía fueron registrados unos 127 bloqueos de vías nacionales aplicados por las mismas fuerzas de seguridad. En este escenario, la Central General de Trabajadores ratificó la realización del paro nacional cívico popular con movilizaciones pacíficas. El equipo periodístico de Telesur en las calles desde muy temprano para contarles a todos ustedes, nuestra audiencia en América Latina, el Caribe, el mundo, qué está pasando en esta jornada histórica en Lima. Vamos de nuevo con él, Jaime Herrera, a esta hora desde Lima. Jaime, ¿dónde te encuentras ahora? ¿Qué es lo que sucede? Adelante. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Un gusto establecer este contacto contigo. Me encuentro en la Plaza San Martín, hasta donde ya se han concentrado nuevamente los distintos grupos que se habían desplazado durante la tarde por distintos lugares, algunos tratando de llegar al Congreso, otros al distrito de Miraflores, otros al Poder Judicial, y que dio lugar a una violenta represión que solo
En el lugar donde nosotros nos estábamos ocupando de la cobertura, pudimos ser testigos de 4 personas heridas de consideración, uno de ellos inclusive con el riesgo de perder un ojo, esto como consecuencia de la represión de la Policía Nacional cuando este grupo de personas intentaba llegar al Congreso de la República de manera pacífica. En un inicio comúnmente estaban llevando una bandera gigante que representa la bandera peruana roja y blanca, pero teñida de negro por el duelo que representa la muerte durante toda esta jornada. Hay que indicar justamente, Tatiana, a propósito de esto último que acabamos de mencionar, hoy se ha reportado un fallecido más en la región Arequipa, producto de la represión de la policía. Hay una persona identificada como Giancarlo Condori que murió también acribillado por las fuerzas del orden durante las manifestaciones cerca del aeropuerto de esta localidad. Estamos hablando ya de por lo menos 50 personas fallecidas según cifras oficiales, pero que además tienen que ver solamente con la represión, solamente con la actitud y la respuesta de los uniformados, tanto la policía como el ejército, porque no estamos hablando de otros fallecidos que tienen que ver, por ejemplo, con temas de un policía que fue encontrado quemado con una unidad policial, o como por ejemplo de personas que murieron por no poder atravesar algunas zonas que habían sido bloqueadas por manifestantes. Pero también tenemos que manifestar, Tatiana, que se está hablando de que mañana continúan las actividades. El paro, la marcha de los 4 suyos, la toma de Lima ha sido programada para hoy 19 y mañana 20 de enero. Sin embargo, hay algunas delegaciones de regiones como Juliaca, como Puno, perdón, como Apurímac, que han dicho que ellos no se van hasta lograr el cometido, que es la renuncia de Dina Boluarte, la presidenta Dina Boluarte, y el cierre del Congreso. O sea, si mañana no tienen una respuesta, una solución a sus demandas, son soluciones en realidad de decisiones drásticas, van a continuar con sus actividades de protestas. Esa es la información que por lo pronto podemos darte a conocer, Tatiana, salvo que tengas alguna consulta, te devuelvo la señal. Varias preguntas antes de despedirte, una de ellas a manera de balance de esta jornada, Jaime, a través de los testimonios que has recogido tú y Ramiro en distintos puntos de Lima, la capital. Lo que hemos observado es un pueblo extremadamente indignado, pero no solamente por lo sucedido en este momento, por el derrocamiento del presidente Pedro Castillo, por esta crisis política, sino por un abandono de carácter histórico. ¿Cómo lo resumes? Se resume de una manera muy concreta, ya lo habías dicho tú, el abandono durante más de 30 años de comunidades que han visto cómo sus recursos naturales son extraídos y llevados, y cómo pese a ello, que dicen ser ricos de recursos naturales, no les permite a ellos crecer económicamente y han sido olvidados y atrasados durante mucho tiempo. No tienen servicios básicos, no tienen la posibilidad de poderse expresar, porque cada vez que lo quieren hacer los medios de comunicación les cierran las puertas o no les permiten llegar a entidades del Estado como Legislativo, como Palacio de Gobierno, y es por eso que se sienten indignados, porque además cuando levantan su voz de protesta, lo que tienen como respuesta en lugar de una mesa de diálogo es la represión policial y militar que hasta el momento, como te decía, ha dejado al menos 50 personas fallecidas. Ayer en Juliaca hubo un enfrentamiento violento, dejó 2 personas fallecidas, una persona que murió ayer y otro que falleció el día de hoy después de una agonía. Estas muertes que te refiero es justamente lo que reclaman, porque cuando en lugar de tener un intento de diálogo, cuando en lugar de tener la respuesta del gobierno, sencillamente lo que han tenido es la represión, la violencia y la muerte. Eso es lo que hoy día la gente ha expresado en las calles, y el intento de poder llegar a las instituciones del Estado, al Congreso, al Poder Judicial, para expresarse, para poder dar a conocer sus puntos de vista, le han generado el día de hoy heridos que nosotros mismos desgraciadamente tuvimos que transmitir imágenes muy fuertes, muy crudas, de gente afectada por las armas que han utilizado el día de hoy la policía en distintos puntos, Tatiana.
Lo que sucede es que la manera tan brutal como reprime el ejército y la policía es también una respuesta del Estado a la movilización de carácter pacífico o a otra que se le enfrente directamente, aunque en qué diferencia de condiciones a la policía y al propio ejército. Pero además de esto, ¿algún comunicado, alguna respuesta, alguna declaración de este gobierno, Jaime? Por lo pronto no hemos conocido de alguna manifestación del Estado. Hemos visto pronunciamientos y comunicados por parte, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo, pidiendo al gobierno de la presidenta Dina Boluarte que intente evitar el uso de armas letales o que evite el uso de armas letales. Hemos visto también comunicados de autoridades locales, como por ejemplo los 9 alcaldes de la región Puno, que decían ellos a través de un comunicado que no aceptan la adjetivación de las personas como terroristas o como vándalos, que los conozcan como personas que lo único que están haciendo en esta ocasión es expresarse, que lo único que están haciendo es dando a conocer sus demandas y que tienen absoluto derecho constitucional de hacerlo en las calles, pero que desgraciadamente al gobierno, al Estado, le ha preocupado más defender la propiedad privada que la vida. Y eso es lo que dicen en el comunicado los alcaldes, por ejemplo, de la región Puno, que se han expresado el día de hoy a través de un pronunciamiento público y que lo han firmado en su totalidad los 9 alcaldes de la provincia de la región Puno. También ha habido pronunciamientos por parte de gobiernos regionales de Arequipa, de Madre de Dios, pero del gobierno central o, por ejemplo, del Congreso como institución, nada, hasta el momento no se conoce todavía ningún pronunciamiento. Con esto te despido por ahora, Jaime. Estamos muy pendientes de ti, nuestro equipo periodístico allí en Lima, en esta llamada toma a Lima de todas estas organizaciones que llegaban de ese Perú profundo. Nos avisas y volveremos contigo en cualquier momento. Gracias, Jaime. Buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Guillermo Bermejo Rojas. Él es congresista de la República, líder del partido político Voces del Pueblo. Nos acompaña desde Lima, también en Perú. Congresista, buenas noches, bienvenido. Buenas noches con ustedes, gracias a Telesur por darnos esta oportunidad de difundir lo que está pasando en nuestra patria. Muchísimas gracias. Es un momento... A esta hora, me refiero por el uso horario en nuestra América Latina, y después de que Telesur, a través de su señal televisión, a través de las redes sociales, etcétera, etcétera, hemos transmitido durante todo el día una jornada masiva de movilización, de hacer entonces balances. ¿Cuál es el suyo en particular de esta jornada? Que el gobierno de Dina Boluarte es insostenible, y desde aquí, para evitar mayor tragedia para nuestro pueblo, para evitar ya las 51 muertes, para que no aumenten más, para que no hayan más heridos, pues hoy tenemos ya además 600 heridos de bala, para que no hayan más detenidos, porque tenemos más de 400 detenidos en lo que va desde las jornadas, desde el mes de diciembre hasta la fecha. Lo necesario y urgente es la renuncia de la señora Dina Boluarte lo más pronto posible. Su gobierno criminal, este gobierno asesino, este gobierno que habla de diálogo y de paz, pero que solamente sale a reprimir y a matar, es insostenible. No puede salir del Palacio de Gobierno esta señora, pues es repudiada por absolutamente toda la población. Es necesario también que el Congreso de la República, del que somos parte, haga un esfuerzo porque el adelanto de elecciones sea lo más pronto posible, porque también, como institución del Estado, está absolutamente deslegitimada. Necesitamos que esta transición la pueda dar otra mesa directiva, pues esta mesa directiva es aliada de este gobierno nefasto, y que dentro de estas nuevas elecciones exista el referéndum por una asamblea constituyente. Es lo que reclama toda la población. Así también, lo que viene exigiendo la población es la liberación del presidente Pedro Castillo, y creemos que hay que encontrar fórmulas legales y políticas para que esto se pueda dar, pues se atropellaron todos los derechos del presidente, se le detuvo cuando todavía tenía inmunidad presidencial y se le ha hecho una vacancia express que viola todas las normas y las leyes que rigen a nuestro país. Y no es solamente lo sucedido en esta crisis política, congresista, cuando vemos los testimonios de muchísimas personas en las calles que llegaban desde los lugares más apartados, caminaron cientos de kilómetros para unirse hoy a esta llamada toma de Lima. Hay mucha indignación por el abandono estructural, porque se toman generalmente o siempre, para decirlo con toda claridad, las decisiones políticas de todo un país desde Lima,
y de espaldas a un pueblo cargado de necesidades históricamente. Histórico, como bien dices tú. Hay que recordarle a los que ven Telesur que cuando asumió el presidente Castillo y los que acompañamos su gobierno, recibimos 250 conflictos sociales, un récord en la región que no creo que se pueda comparar con ningún país. Recibimos 49% de niños con anemia, recibimos 1,5 millones de niños que no iban a la escuela, recibimos 1,5 millones de jóvenes entre 19 y 25 años que no trabajaban ni estudiaban. Es decir, recibimos un país absolutamente caótico, tanto en materia económica como en materia política, y desde luego con la deslegitimación de todas las instituciones. Y hoy se ve con mucha más claridad cuando la población le pierde el miedo a un gobierno que solamente sale a disparar y a matar, y que se está movilizando en este momento mientras conversamos, no solamente en la capital, sino en todo el país. Es por eso que una de las banderas que llevó el presidente Pedro Castillo era la necesidad de la Asamblea Constituyente para darle voz a los invisibles, para darle voz a esos pueblos olvidados históricamente en la patria, para acabar con esta lógica de discriminación racial que es evidente, que lo podemos escuchar en los voceros de este gobierno nefasto y de la oposición al gobierno de Castillo, que nunca han parado en su lógica de terruquear, ¿no? De tratar como ciudadanos de segunda categoría de nuestros hermanos que han venido a la capital, y hay que decirlo, han venido a pesar de los retenes policiales, de los retenes militares. No es solamente, hay que decírselo a nuestros amigos que están viendo Telesur, que se les ha reprimido, sino que también muchos actos de violencia que le quieren echar la culpa a los manifestantes, nuestros hermanos de las redes sociales, de los movimientos de redes sociales, de la prensa alternativa, han demostrado que hay elementos parapoliciales y paramilitares para que se haga violencia y luego, bajo esa lógica, poder reprimir con ferocidad a nuestro pueblo. Nuestro pueblo, cuando Pedro Castillo asumió el gobierno, recibimos 250.000 muertos en pandemia, que si lo vemos de manera proporcional fuimos de los países más afectados, porque la constitución que nos rige actualmente, una constitución que se hizo en dictadura y que fue refrendada con fraude electoral, no permite que nosotros podamos intervenir ni en la economía, ¿no es cierto? No podemos tener una industria farmacéutica nacional, no podemos intervenir clínicas como se han hecho en otros países, ni poner mínimos de precios para los medicamentos. Situaciones como esa han venido afectando en otras materias también, en la educación, en la salud, en el acceso al derecho a la universidad, en el tema salarial, en el tema agrícola, en la todavía, ¿no es cierto?, lejana industrialización de nuestros recursos naturales, que solo sirven para enriquecer y dar trabajo a las potencias que las explotan. Entonces, todo esto, este cúmulo de protestas de los últimos 30 años, tuvieron cierta paz social con el gobierno de Pedro Castillo, porque Pedro Castillo entendió que había que abrir las puertas del Palacio de Gobierno, entendió que los ministros tenían que trabajar de la mano con las organizaciones sociales, entendimos muchos de los congresistas que tenemos como principal tarea evitar la explosión social y encontrar, sea rápido, de manera lenta, pero finalmente hacer que fueran escuchados y comenzar a resolver sus problemas. Esa contención, ¿no?, que éramos nosotros, no solamente fue olvidada el primer día del régimen de la señora Boluarte, sino que han salido a reprimirla. Y esto ha estallado a la escala que está viendo el mundo entero. Esto que está pasando en el Perú es una masacre y hay que llamarla con sus nombres. El gobierno de Dina Boluarte, además, está quedando aislado en la comunidad internacional. Las declaraciones ayer en la OEA, con la que tanto hemos nosotros ciertamente discutido, ¿no?, su comportamiento en otros países, es contundente. Los diplomáticos le han dicho al gobierno de Dina Boluarte que no puede estar haciendo lo que está haciendo con los ciudadanos en nuestro país. Las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también son contundentes. Este es un país donde el racismo es muy evidente, donde la lógica del terruqueo, que es en sencillo, estigmatizar a las poblaciones para poderlas reprimir, es inaceptable. Que la concentración de medios es algo que hace mucho daño porque trabajan de la mano justamente con estas lógicas racistas y de estigmatización, y que eso tiene que cambiar, pero no va a cambiar con el gobierno de la señora Boluarte. Se necesita un gobierno de transición que haga que las próximas elecciones sean creíbles y que incluya el derecho de la población a decir sí o no a una asamblea constituyente. Esa fue una promesa de campaña del presidente Pedro Castillo, que por una cantidad de factores, entre otras porque no tuvo una firme decisión en avanzar, porque se encontró al frente con un bloqueo opositor, sobre todo desde el Congreso, extremadamente fuerte.
¿Qué puede suceder ahora o qué tiene que suceder ahora, congresista, para que realmente se avance en una Asamblea Nacional Constituyente? La renuncia de la señora Boluarte es algo que creo que ya hasta las fuerzas de derecha se están pensando. Ya se ha pronunciado una de las bancadas que han estado muy contentos con ella, pidiendo que se llegue a un consenso para que la señora Boluarte se vaya. Están entendiendo también dentro de las fuerzas de Congreso, cada vez con mayor nitidez, que se necesita un gobierno de transición que tiene que ser llevado por otra mesa directiva. Con la renuncia de la señora Boluarte, el adelanto de elecciones se hace más próximo, sí, porque la trampa del Congreso es quedarse hasta abril del 24, cosa que la población no acepta. Si se va la señora Boluarte en un máximo de 9 meses, podrían darse este adelanto. Pero ¿cuál es? Permítame, aquí también le pregunto, ya, congresista, lo siguiente. ¿Cuáles son las garantías de que llegue alguien con digamos, una eventual salida, porque no logra sostenerse producto de la movilización popular, Dina Boluarte? Pero ¿quién realmente puede llegar que entienda lo que está sucediendo en el país y que llame con toda firmeza a una Asamblea Nacional Constituyente? Mira, primero que lo de la Asamblea Nacional Constituyente es una decisión política, que hay que asumirla desde el Congreso de la República. El adelanto de elecciones, por ley, si la señora Boluarte renuncia y el Congreso se pone de acuerdo, se puede adelantar, según nos dicen los entes electorales, entre 6 y 9 meses, porque ya son materias administrativas, técnicas, que ellos ya han explicado cuando han asistido al Congreso de la República. Es por eso que para poder acelerar todo esto, para evitar más muertes, para evitar este país que está colapsado por donde vaya, este país que está paralizado, bueno, la decisión tienen que tomar los responsables de esta crisis política, que es el Ejecutivo y el Legislativo. La señora Boluarte renunciando, el Congreso poniendo gente al mando que sea creíble, que pueda la gente confiar en que el proceso se va a dar y que sea un consenso, que en esas elecciones se plantee el referéndum para una asamblea constituyente. Yo creo que eso, más otras que van a costar un poco más, ¿no es cierto? Porque no somos poder judicial, ver el tema de la libertad del presidente Castillo, tiene que entrar en el debate público también. La encuesta del día domingo ha sido contundente, 60% quiere ver a Pedro Castillo en libertad, sea en libertad absoluta, con algunas restricciones, pero lo quieren ver en libertad, porque cada día queda más claro que lo que han hecho con él es atropellar sus derechos, y eso no se puede permitir. Muchísimas gracias, congresista. Seguimos el pulso, estamos muy atentos a todo cuanto sucede en su nación. Muchísimas gracias, buenas noches. Un fuerte abrazo para ustedes y gracias, Teleso. Muchas gracias, hasta luego. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, salir del confinamiento, evitar el desplazamiento forzado, poder retornar a sus territorios en paz. Es el reto de una caravana humanitaria del gobierno y la guerrilla del ELN por algunos de los departamentos más golpeados por el conflicto armado interno. ¿Cuál es el plan para lograrlo? Vamos a verlo, lo analizamos al volver. Estamos en Es Noticia. En Noticia Colombia inició una caravana humanitaria a territorios indígenas y afros en los departamentos del Valle del Cauca y Chocó, como parte de los alivios humanitarios pactados en la mesa de diálogo en su primer ciclo entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional. Vamos a ver de qué se trata. De esta manera, inició el recorrido de la caravana humanitaria que harán 100 personas, integrantes del Gobierno Nacional, la guerrilla del ELN, organizaciones sociales y organismos internacionales a varios municipios de los departamentos del Valle del Cauca y Chocó.
acciones que hacen parte del inicio de las estrategias de alivios humanitarios que se discutieron entre el gobierno nacional y la insurgencia del ELN en el contexto de los diálogos que siguen sosteniendo ambas partes. Vamos a recorrer el Bajo y el Medio San Juan, 2 caravanas que se van a repartir para llegar a las comunidades y los territorios agobiados por el conflicto, la guerra y la violencia. La idea es escuchar a la gente, que la gente diga qué propone, qué plantea, qué exige para que los saquen de este conflicto armado, y eso, como es de público conocimiento, es lo que representa los alivios humanitarios. Este comunicado, dado a conocer por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, asegura que la caravana servirá para hacer un diagnóstico en relación a la situación humanitaria en esta región, cuyo fin es establecer cuáles son las condiciones para que en un tiempo cercano las comunidades puedan salir del confinamiento, eviten el desplazamiento forzado y retornen a sus territorios. Ojalá que esta caravana humanitaria dé cuenta de lo que ocurre, por ejemplo, en el río San Juan, en Chocó, en donde hay confinamientos, señalamientos, estigmatización, amenazas contra la población civil por parte de esta organización insurgente. Y también han ocurrido asesinatos contra líderes de la Guardia Cimarrona. Y sería también muy importante que esta comisión recoja los testimonios de las comunidades en relación con el proceder de el Clan del Golfo, otra organización armada que hace presencia en la zona y que también infringe el derecho internacional humanitario. Esta acción humanitaria se realiza en momentos en que se lleva a cabo una reunión extraordinaria entre las delegaciones del gobierno y del ELN en Caracas, con el fin de superar el impasse sobre el cese bilateral al fuego anunciado por el gobierno. Delegados de la Comisión de Paz del Congreso colombiano llegaron a la capital venezolana con 3 objetivos claros. Esta delegación de paz. El primero, reafirmar nuestra voluntad de paz, de encontrar esa salida negociada al conflicto con el Ejército de Liberación Nacional y reafirmar nuestro compromiso con la paz total. En segundo lugar, afinar los mecanismos de trabajo y de comunicaciones entre ambas delegaciones, en especial entre los ciclos de diálogos. Y en tercer lugar, lograr avanzar en el cese bilateral al fuego como primer paso hacia el fin del conflicto. Extraoficialmente, ha trascendido que el segundo ciclo de conversaciones entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional se iniciará el febrero próximo en México. ¿Y cómo avanza esta caravana humanitaria por algunos de los departamentos, como decíamos, más golpeados por el conflicto armado interno? Le preguntamos a nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tovar. Hola Hernán, adelante, buenas noches. Tatiana, muy buenas noches, televidentes, muy buenas noches. Pues sí, se inició este recorrido el día de antier desde la ciudad de Cali, en la capital del departamento del Valle del Cauca. Las aproximadamente 100 personas que integran esta caravana llegaron el día de ayer y pernoctaron en Buenaventura, el puerto en el Pacífico colombiano de este departamento de Colombia. Allí se dividían para unos seguir al Bajo Calima, también el Valle del Cauca, y otros seguir hacia municipios del departamento de El Chocó. Como lo explicábamos en el informe, lo que se quiere es recoger las diferentes perspectivas de, sobre todo, las comunidades indígenas, afros, que están viviendo el conflicto. En Buenaventura, según la información que ha emitido la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, allí se van a reunir con algunas personas que han sido desplazadas de territorios rurales allí en Buenaventura, precisamente para escuchar esas necesidades sentidas de estas comunidades, la posibilidad de retornar a sus territorios de forma segura. Lo mismo hará esta comisión que está integrada por comunidades étnicas, por también integrantes de las comunidades o de las zonas rurales del país, también por organizaciones sociales, organizaciones indígenas, pero también está acompañado de la ONU y la MAP-OEA,
La idea es escuchar a las comunidades y llevar estas exigencias y estas necesidades a la mesa de diálogo con el ELN que se está desarrollando y que comenzará su segundo ciclo en México, país que albergará la mesa de diálogos entre las partes. La idea es llevar alivios humanitarios precisamente a estas comunidades afectadas por el conflicto, afectadas por la guerra, afectadas por la presencia de los grupos armados, en esa intención, en esa, digámoslo, estrategia del gobierno de Gustavo Petro por ir desescalando el conflicto en los territorios rurales de Colombia, en esa estrategia de la paz total que ha impulsado este gobierno y que se inició pues con los diálogos con la insurgencia del ELN. Este recorrido va hasta el próximo 21 de este mes y allí pues esta delegación llevará ese informe a la mesa de diálogos con el fin de detallar precisamente cuáles son las necesidades y las afectaciones de estas comunidades en el marco pues de los diálogos y en la profundización que ha tenido el conflicto en el país. Nosotros seguiremos atentos a este recorrido, a esta caravana que el día de mañana tiene pensado visitar también algunas regiones en el Chocó, pasarán por San Miguel, por un sitio que se llama Panamacito, es un pueblo, un sector también afectado por la violencia, pues estarán en el Bajo Calima, ya allí en el Valle del Cauca. Así que hay bastantes expectativas, hay bastante que pues, decir en relación a la presencia de esta caravana, que como les digo está integrada por varios entes gubernamentales, no gubernamentales, de la sociedad civil y de las organizaciones internacionales para verificar y dar cuenta precisamente de la presencia de esta caravana y recoger esas inquietudes de la gente. También en esta propuesta de alivios humanitarios se visitarán algunas cárceles del país donde hay presos políticos, integrantes de la guerrilla, el ELN, para escuchar sus necesidades y también para consignarlos en ese informe que se va a pasar a la mesa de diálogos entre el gobierno nacional y la guerrilla del ELN, Tatiana. Que por esos días se encuentran reunidos precisamente aquí en Caracas, en la capital de Venezuela. Gracias, Hernán. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a conocer las implicaciones, las consecuencias, ojalá todas positivas para las poblaciones más afectadas de esta caravana humanitaria. Para ello nos acompaña Álvaro Villarraga, analista político, experto en el conflicto armado interno de Colombia, nos acompaña desde Bogotá. Doctor Villarraga, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pareciese por el mapa que de hecho nos estaba recordando Hernán, doctor Villarraga, que visita la caravana humanitaria, es el Pacífico colombiano, la zona de incidencia principal de esta caravana humanitaria. ¿Estoy en lo cierto? Es correcto, el Pacífico colombiano ha sido en los últimos años, casi ya por una década, la zona de más dolorosas violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario en el contexto del conflicto armado y de la problemática de violencia política y violencia social que se vive en Colombia. Es toda la parte de Occidente y muy agravada la situación humanitaria, especialmente en los departamentos del suroccidente, Chocó, Valle, Cauca y Nariño. Por el mapa que estaban describiendo, precisamente se nota que esa es la principal incidencia. Esto no quiere decir que el ELN no tenga presencia en otros departamentos de la nación, de Colombia, pero comenzar por allí, ¿qué implicaría? Sobre todo con el reto de atender poblaciones que además han sido víctimas del conflicto armado, históricamente han sido olvidadas por el Estado. Tiene una gran significación porque las cifras mayores de desplazamiento forzado, confinamiento y asesinato de liderazgos sociales, étnicos, los impactos directos de recrudecimiento reciente del conflicto, sin duda alguna,
son de mayor magnitud en estos departamentos del occidente y especialmente en la parte del suroccidente colombiano. Esto responde a una lógica de emergencia humanitaria. Responde también a una movilización que se ha dado desde las comunidades indígenas, afros, campesinas y desde voces que también se han erguido, como son, por ejemplo, las iglesias, las diócesis, las pastorales sociales de la Iglesia Católica, y producto también de movilizaciones como paros regionales y un alza, digamos, en una gran movilización social desde estas regiones, con exigencias humanitarias, con exigencias de paz y con exigencias de atención estatal y gubernamental. Y también respondiendo a que esta zona es un campo de disputa más intenso que otras regiones del país en los últimos 5 años. Clave, porque no solamente hablamos de la presencia de la insurgencia, en este caso el ELN, sino que también toda esta franja del Pacífico colombiano tiene presencia de disidencias de las FARC, de grupos del narcotráfico, otros llamados grupos criminales, etcétera, etcétera. Es decir, un entramado de organizaciones al margen de la ley que hacen aún mucho más difícil la vida para las personas que allí habitan. ¿Cómo lidiar con una situación de esas en este noble objetivo, digámoslo de esta manera, de esta caravana humanitaria? Hay una solución de fondo sobre lo cual ya ha advertido en las Naciones Unidas y en la gestión internacional el presidente Petro, y es el tema del narcotráfico, porque lo que se ha llamado en Colombia el efecto balón, es decir, en años y ya décadas anteriores, la represión contra el narcotráfico en otras partes del oriente del país, del suroriente del país, llevaron a que los cultivos y las exportaciones progresivamente se concentraran en la franja occidental a la que hacemos referencia. Ahí hay un problema estructural, tanto de narcotráfico como de otras economías ilegales en esos territorios, que además los aprovechan porque son territorios naturalmente bellísimos, porque son en gran parte de selvas, de bosques, de grandes ríos y de zonas, algunas de ellas inexploradas desde el punto de vista, llamémoslo así, de vías de comunicación, pero con presencia ancestral de pueblos indígenas, de pueblos afros y más reciente de comunidades campesinas. Pero además de ello también es de advertir que el actual gobierno nacional ha tenido que hacer unos compromisos, las primeras acciones de encuentros locales y regionales de diálogos vinculantes se han hecho en esta región del Pacífico de manera marcada, porque coincide esta situación humanitaria con los mayores márgenes de pobreza del país, con los mayores márgenes de exclusión. Es evidente y muy lamentable que allí, donde predomina la población afrodescendiente, en el Chocó y en toda la costa pacífica, y donde en zonas tanto de montañas como de ríos y en algunas muy cercanas a los mismos mares, predominan también en muchas de estas regiones del suroccidente comunidades étnicas indígenas. De manera que este también es un efecto diferencial muy grave que viene sucediendo en Colombia. Zonas étnicas tienen un impacto mucho mayor de afectación humanitaria y de afectación del conflicto armado, porque finalmente son zonas donde anteriormente fue fuerte la guerrilla de las FARC, y al firmar la paz, concentrarse, dejar la guerra y pasar a la vida civil los excombatientes de las FARC, esto se volvió un campo de disputas y por lo tanto de expansión, de economías ilegales, de redes mafiosas, de grupos paramilitares y del propio ELN, que aunque ya tenía presencia, expandió varios de sus frentes en el occidente colombiano. Escuchándolo a usted con esta radiografía que nos hace, no puedo dejar de recordar, porque todo esto
sucede en una sola población del Pacífico colombiano y es Buenaventura. De hecho, paradójicamente, el principal puerto de Colombia que se encuentra sobre el Pacífico, donde sale y entra el 60% de las exportaciones e importaciones, en ese sentido específicamente, de Colombia. Todo esto que usted dice sucede en Buenaventura, pero de esto en algunas localidades ya hay un diagnóstico. ¿Sirve de algo? ¿Habrá nuevas ideas para que este plan de la caravana humanitaria logre objetivos y no vengan más dolores y más frustraciones de las poblaciones afectadas? Sirve de algo y no hay que perder las esperanzas. Tengas en cuenta que después de sufrir pobreza, abandono, exclusión, el puerto de Buenaventura, principal puerto colombiano en el Pacífico, con un volumen altísimo de entradas de mercancía, nada de estas riquezas favorece a la población, favorece a las transnacionales, a los comerciantes, a las empresas, a capitales del interior, a capitales internacionales, y toda esta situación incluso de afectación y desalojo de la propia población local en los planes de infraestructura y los megaproyectos han llevado también a unas resistencias. Hay desde hace ya 4 años un gran movimiento que gestó un gran paro cívico de ámbito popular, de población afro allí predominante ampliamente, que llevó a una negociación con el gobierno nacional y obtuvieron algunas reivindicaciones, no las suficientes, pero hay de advertir, también en Quibdó, en Chocó, en su capital, también en Tumaco se han registrado fuertes resistencias, fuertes movimientos sociales, las mingas indígenas del Cauca y en otras zonas de este occidente, y la propia movilización de los afros. De manera que a esta afectación humanitaria, afectación de pobreza, en el diagnóstico hay que reconocer que hay una exigencia y una movilización social. Por eso también esta caravana humanitaria va a establecer un diagnóstico con soluciones inmediatas humanitarias perentorias, por ejemplo, garantías para el retorno, por ejemplo, superar el confinamiento, por ejemplo, que cesen los asesinatos, pero también hay una agenda de atención social y de cumplimiento de exigencias, reivindicaciones e incluso pactos con anteriores gobiernos nacionales que no llegaron a cumplirse sino en mínima parte y a incumplirse en muy buen grado. De manera que de alguna manera esperamos esto se convierta también en un laboratorio de soluciones. Pues que así sea. Doctor Villarraga, muchísimas gracias por ese análisis, como siempre, por atender el llamado de Telesur. Muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. A usted muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Francia. Este jueves el país vivió la primera gran jornada de huelgas y manifestaciones masivas contra la reforma pensional del presidente de la nación. Solo en París marcharon 500.000 personas en protesta por el plan que incluye extender la edad mínima de jubilación a los 64 años. Se trata de una promesa incumplida de Emmanuel Macron. Vamos a analizarlo. Al volver, estamos en Es Noticia. En Noticia Francia, trabajadores se movilizan contra la privatización del sistema pensional, una promesa incumplida del presidente de la nación, Emmanuel Macron.
Sindicatos franceses han convocado un paro a nivel nacional este jueves para protestar contra el proyecto de reforma de las pensiones proyectado por el presidente Emmanuel Macron, con lo cual incumple la promesa de campaña de no hacer tal cosa. La procesión parisina partió poco después de las 14 horas local, desde la Place de la République. La movilización más importante en París se ha puesto en marcha una ruta alternativa ante la impresionante cantidad de manifestantes. 2 horas después del inicio, 30 personas fueron detenidas al margen de la manifestación, en medio de un dispositivo de 3.000 policías movilizados durante la manifestación solo en París, y se calcula en más de 10.000 en todo el país. Con más de 13.000 manifestantes en Pau, 8.000 en Châteauroux, o incluso 6.500 en Mulhouse. Las manifestaciones superaron las de 2019 en muchas ciudades medianas, según cifras de las autoridades. En París, los enfrentamientos estallaron a media tarde entre la policía y los manifestantes en los alrededores de la Plaza de la Bastilla, con lanzamiento de proyectiles y uso de gases lacrimógenos. Casi 3 de cada 10 funcionarios estaban en huelga a media jornada en la función pública estatal, que cuenta con 2,5 millones de agentes, según cifras comunicadas por la Secretaría de la Función Pública, 5 puntos menos que en 2019. En la función pública territorial, cerca de 2 millones de agentes. La tasa de huelguistas se sitúa en 11,3% y en la función pública hospitalaria, 1,2 millones de agentes. Alcanza el 9,9%, 2 porcentajes superiores a los del 5 de diciembre de 2019, el primer día de huelga contra el primer proyecto de reforma de pensiones. Los principales líderes de la izquierda denuncian el hartazgo de los franceses y exigen que Emmanuel Macron someta a referéndum su reforma de las pensiones. Allí los hechos, ha sido una jornada de masivas movilizaciones y no solamente en París, la capital. Vamos a ver lo que hay detrás de todo esto, el análisis a esta hora con Jorge Creines, periodista, analista de política internacional, director del portal Pulso de los Pueblos, nos acompaña desde Buenos Aires, vía telefónica en Argentina. Jorge, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, un gusto estar con ustedes y la audiencia de Telesur. Muchísimas gracias. Hoy se anunciaba ya con expectativa, pero según las directivas de las centrales obreras, que de hecho se unían, aunque difieran en otros asuntos en esta oportunidad con respecto a esta peligrosa reforma pensional, se han unido, pues parece que superaba ese nivel de expectativas. ¿Cuál es tu análisis? Bueno, creo que los trabajadores franceses están poniendo un límite muy fuerte al proyecto neoliberal del presidente Macron. Me parece que él está impulsando esta reforma que beneficia solamente a los patronales y perjudica notablemente los derechos de la mayoría de los trabajadores, por lo cual esta movilización que realiza el pueblo trabajador de Francia es absolutamente válida y, insisto, resulta un fuerte límite a las políticas neoliberales que desarrolla el gobierno de París en este momento. El gobierno del presidente Macron dice que la reforma es necesaria porque de lo contrario se generaría un déficit en el sistema de pensiones que alcanzaría 12.500 millones de euros en el año 2030. Así que le dejan toda la responsabilidad a los trabajadores. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, me parece que si están frente a una crisis de esa naturaleza, es crisis del capitalismo. Y la crisis del capitalismo tendrán que pagarla los propios dirigentes del capitalismo. Y como tú dices, no echarle la carga una vez más sobre las espaldas de la clase obrera francesa, que está demostrando su fortaleza en este momento. En este momento es directamente la clase obrera de Francia, no es un sector estudiantil, no es un sector chalecos amarillos, con la importancia y el valor que esas movilizaciones de otros sectores tienen, pero que sea la mismísima clase obrera que se está movilizando es indicativo de una crisis del capitalismo, y la disputa es por quién va a pagar las consecuencias de esa crisis, y por lo tanto es evidente que los trabajadores están planteando con mucha fortaleza que no se van a hacer cargo
de una situación de la que no son responsables. Eso lo deberían pagar los ultrarricos, pero muy bien conocemos cómo opera el sistema neoliberal, son los que menos tocan en el mundo. Sí, claro. Y el neoliberalismo expresa una crisis global del capitalismo. De manera que esta es una situación que tiene que resolver Francia, no solamente el gobierno, sino todas las digamos, los sectores vivos de Francia tienen que resolver esta situación de una manera justa, y la manera justa no es hacer pagar los platos rotos a los trabajadores que se están oponiendo con justa razón a un nuevo intento de perjudicar sus intereses. Me parece que Francia es la cuna del movimiento obrero, del manifiesto comunista, la Comuna de París, tiene tanta historia ese sector trabajador de Francia que se está haciendo valer en este momento y creo que merece el apoyo internacional. El presidente Macron decía desde Barcelona, hoy estaba en un encuentro bilateral con el jefe del gobierno de España, Pedro Sánchez, que todos podían y todas podían salir a manifestarse de manera pacífica, pero que la reforma va. ¿Qué lo mantiene tan seguro cuando muy bien recordamos las dificultades que tuvo para llegar de nuevo a la reelección y ser el presidente del país? Bueno, creo que él está haciendo declaraciones por la galería, que no se siente para nada seguro. Él está, como está actuando, digamos, como un político tranquilo, pero no lo está. Y hay que decir también que en la propia Barcelona, donde se ha reunido con el presidente español, también allí han habido grandes movilizaciones de los trabajadores y del pueblo catalán. De manera que allí a donde vayan parece que los persigue este problema de la crisis del sistema que tanto defienden o que tanto les está costando defender. De hecho, se ha informado que esta no será ni la primera ni la última gran jornada de movilizaciones de todos estos sectores que se han unido en contra de esa reforma pensional, que el presidente dice va porque va el 31 de enero, hay otra gran jornada de movilizaciones. Jorge, muchísimas gracias por ese análisis, buenas noches. Buenas noches, un abrazo a ti y a la audiencia de Telesur. Muy buenas noches, un abrazo, gracias siempre. A ustedes gracias por habernos acompañado, ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Hasta mañana, sigan con nosotros.